Lo voy a poner porque si no... Hay temas en la Biblia que son transversales. ¿Qué significa transversal? Que atraviesan toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, la soberanía de Dios es un tema transversal. Toda la Biblia habla de la soberanía de Dios. El poder de Dios, la encarnación de Jesús, la vida de Cristo Jesús, el señorío de Cristo Jesús, la persona y la plenitud del Espíritu. Son temas indiscutibles, son temas transversales. Génesis comienza que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, dice la Escritura, ¿verdad? Y toda la Biblia está atravesada por la obra del Espíritu Santo y termina con Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y ahí está en toda la Biblia, la vida. Son temas que atraviesan toda la Biblia. La santidad es un tema que atraviesa toda la Escritura, desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. La santidad es un tema vital. Y algunos dicen, bueno, pero yo a esta altura, a veces pensamos que la santidad es para algún adolescente, para algún joven, pero la santidad es para todos. Todos necesitamos santificarnos y vivir una vida de santidad. Y yo quisiera hablar un poquito, un aspecto de todo esto. Hay dos temas que cuando nosotros los abordamos, todos nosotros entramos en crisis. Un tema es la oración. ¿Por qué entramos en crisis? Porque ninguno de nosotros ora lo que deberíamos orar, ¿verdad? Siempre, no sé si te pasa a vos, me pasa a mí, que cuando hablamos de oración yo siempre me siento en deuda. Y por más tiempo que invierta en la oración, siempre siento que oré poco, siempre siento que estoy en deuda, que invertí más tiempo tal vez en otras cosas que en estar con Dios. Digo esto que es importante, la oración, sacarle todo el ropaje religioso a la palabra oración, y la palabra oración para mí, para hacerlo sencillo y entendible, es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que uno dice que más ama. ¿Sí? Oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que uno dice que más ama. Si yo digo que amo a Dios, anhelo, deseo pasar la mayor cantidad de tiempo con Dios. Y entramos en crisis, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a revisar mi vida de comunión con Dios, me doy cuenta en que invertí más tiempo no sé, en alguna cosa de la televisión, en algún entretenimiento, y poco tiempo comparado y en proporción invertí poco tiempo. Entonces es un tema que cuando nosotros hablamos de la oración, de estar en comunión con Dios, entramos en crisis. El otro tema es la santidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser santos como Dios es santo, una meta que Dios puso para cada uno de nosotros. En este proceso de ser conformados a la misma imagen del Señor Jesús, está este hecho implícito en el propósito eterno de Dios. Si tenemos que ser conformados a la misma imagen de Jesús, obviamente la santidad es parte de este propósito en nuestra vida, de ser como Jesús era. Y nos toca a cada uno de nosotros. Amén. Cuando abordo este tema de la santidad, no abordo este tema como quien alcanzó algo, como aquel que está por arriba de ustedes o más adelante de ustedes. Lo abordo como aquel que se siente en deuda, como aquel que tiene como meta esto, que todos nosotros tenemos que tener como meta. No hablo como quien alcanzó algo, sino como alguien que tiene esta meta en su vida de ser constituido, formado a la misma imagen de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos conformados a la imagen de Cristo? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Es un proceso. Vamos hacia la meta. Dios está tratando. La palabra de Dios dice que Dios va a cumplir su obra en cada uno de nosotros. Lo que Él se propuso hacer, lo va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, cuando hablamos de santidad y cuando hablamos de oración y nos sentimos en deuda, no es para que nos sintamos condenados. La palabra no es para condenarnos, sino es para estimularnos. ¿A qué? A orar más, a tener más comunión con Él.
entendiendo que estamos en tiempos finales, entendiendo que el Señor viene pronto, entendiendo que viene una gran tribulación y tenemos que estar preparados para lo que viene. Necesitamos nosotros no condenarnos frente a la palabra de Dios, sino estimularnos, que la palabra de Dios nos estimule. Que el Espíritu Santo nos estimule a poder tener una mayor profundidad en nuestra relación con Dios y una santidad más consistente en nuestra vida que nos asemeje más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice nuestro hermano el apóstol Pablo, y él lo dice de esta manera. Y lo deja escrito para nuestro provecho. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta y mi meta? Ser iguales a Cristo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Somos santos en un proceso de santificación. Amén. Santos en un proceso de santificación. Un santo no es aquel que está en una estampita pintado con una aureola en la cabeza. La palabra santo significa apartado por Dios para vivir para Dios. Es mucho más profundo que dejar alguna conducta pecaminosa. Es mucho más profundo. Santo es apartado por Dios y para Dios. Somos santos en un proceso de santificación. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz a favor nuestro, dando su vida, cargando sobre sí mismo todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, derramando su sangre a favor nuestro y resucitando al tercer día, pagando el precio de nuestra redención, del rescate. Nos rescató, nos redimió, nos justificó, nos perdonó, nos reconcilió, nos constituyó en hijos, nos apartó para Él. Por eso somos santos. Santo es alguien que ha sido apartado por Dios. Y si la obra de Cristo afectó tu vida y afectó mi vida de tal manera como decimos que afectó, nuestra vida ha sido apartada por Él para que vivamos para Él. Amén. La obra de Cristo Jesús en la cruz transformó nuestra vida para siempre. Y porque Cristo está en nosotros, cantábamos hoy, porque Cristo está en nosotros. Nos transformó en templos de su Espíritu y transformó nuestra vida para siempre, para que ahora vivamos por Él y para Él. Amén. Somos santos en un proceso de santificación. Yo quisiera usar algunos textos que están en la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y pone a Cristo como modelo. No dice ustedes no han aprendido así ni de Juan, ni de ningún pastor en particular, de ningún apóstol. Ustedes no habéis aprendido así de Cristo.
Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse de este nuevo hombre o mujer creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es un tema ajeno la santidad. Amén. No es que, bueno, ahora en Cristo vivamos como quiere. Yo escuché tantas cosas decir en nombre de la gracia. Ahora vivimos bajo la gracia, podemos hacer lo que queremos. La gracia no es un carnet que me habilita a vivir de una manera desordenada. Aquel que ha sido atravesado por la gracia de Dios, la gracia de Dios que para nosotros no es algo abstracto, sino es una persona. La gracia del Padre es la persona de Cristo que fue entregada en la cruz, que derramó su sangre, que cargó sobre sí mismo nuestros pecados y maldades, resucitó al tercer día y ahora habita en nuestra vida por la persona del Espíritu Santo. Aquel que vive por la gracia de Dios está inhibido para hacer algo que no agrada a Dios y al Padre. No es por temor que nos abstenemos, no es por miedo al infierno tan temido, ni es por ganar el cielo tan deseado, dijo alguien. Es por amor que me niego, es por amor. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Nos abstenemos por amor. La santidad es la consecuencia de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. No es simplemente abstenerme de alguna conducta pecaminosa, sino es la consecuencia. No se logra haciendo fuerza, sino se logra rindiéndonos a Él, muriendo juntamente con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Está difícil? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Un pasaje más. Voy a usar la Biblia, Segunda de Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos anima, nos estimula a que si tenemos tales promesas, necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y ser perfeccionados en la santidad en el temor de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, Primera Tesalonicenses. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hebreos capítulo 12, versículo 10.
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un tema menor. Yo quiero ver al Señor en mi vida manifestado. Yo quiero ver al Señor obrando en mi vida. ¿Lo querés vos también? Sin santidad nadie verá al Señor, ni aquí ni allá. Somos salvos por la obra de Cristo, ¿verdad? Todos nuestros pecados fueron imputados sobre la persona de Jesucristo. ¿Saben lo que significa imputar? Que todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él y Él sufrió como si Él hubiese pecado. El justo pagó por los injustos. El que no tenía pecado fue hecho pecado. Pero la santidad no es imputada. Fuimos apartados. Ahora cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios, en el poder del Espíritu Santo, tengo que anhelar, desear, vivir una vida de santidad. Amén. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor Jesús le habla, el Espíritu le habla a la iglesia de Sardis, entre todo lo que le dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo con vestiduras blancas. Yo pienso, digo, bueno, obviamente que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a andar con el Señor. Yo creo que tiene que ver con andar con el Señor aquí. Porque aquel que se santifica por la obra del Espíritu, que está dispuesto a ir a la cruz, que está dispuesto a amar la santidad, por amor al Señor, no por miedo, no por temor, sino no por miedo ni por temor reverente sí, temor, miedo no. Nos santificamos porque amamos al Señor. Amén. Y la santidad es la consecuencia de la vida de Cristo en nosotros. Es la consecuencia. No se logra haciendo fuerza. Es parte de la nueva vida que está en nosotros, que comienza a manifestarse, que comienza a fluir en cada uno de nosotros. 2 textos más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, versículo del 2 al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra. Si alguna vez tenemos duda de cuál es la voluntad de Dios, acá tenemos un indicio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que
el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Les dije, ¿qué significa santidad? Santidad no es simplemente dejar algunas conductas pecaminosas. No es apartarme de algunas cosas impuras. Algunas definiciones de santidad. Santidad significa pureza. Otra definición, la separación y la dedicación a Dios, que esta es la que más se ajusta, separados por Dios y para Dios. No es solamente dejar de pecar o negarme a algo, es más profundo, es vivir apartados por Dios, consagrados para Dios. Dejar de pecar es la consecuencia de vivir para Él. No sé si ustedes pueden captar la diferencia de esto. O sea, si yo dejo algunas conductas pecaminosas y sigo viviendo para mí, no para Cristo, eso es prolijidad y no santidad. ¿Se entiende? Si dejo algunas conductas pecaminosas y sigo viviendo para mí en vez de para Él, eso es solo prolijidad. Santidad sin consagración es prolijidad religiosa. Y yo conozco mucha gente que tiene la vida prolija, pero que sigue viviendo para sí. Y que Dios no tiene lugar en sus decisiones. Dios no tiene tiempo, no le dan tiempo a Dios en su vida. Primero está todo lo demás y luego si queda tiempo podemos hacer algo que Dios se le puede ocurrir pedirme. ¿Se entiende? Si dejo algunas conductas pecaminosas y no vivo para Dios, Dios no está gobernando mi vida, Jesucristo no es el Señor de mi vida, solo es prolijidad religiosa. ¿Cuál es la parte que tengo que hacer yo? Yo debo anhelar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es mi santificación. Yo debo anhelar, debo adherir, yo debo querer vivir en santidad. Dejar de pecar es la consecuencia de vivir por Él. Pablo dice en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo me constriñe. No dice el poder, no dice la unción, no dice los bienes de que Cristo me puede dar, sino dice el amor de Cristo me constriñe. He sido traspasado por el amor de Cristo y como consecuencia de que el amor de Cristo traspasó mi vida, ahora ya no vivo para mí, vivo para Él. Santidad. Y si esto no es así, solo será una meta inalcanzable para nosotros, la santidad. Porque si creemos que santidad es hacer fuerza para dejar de hacer algo, solamente vamos a hacer fuerza una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero después explotamos. Porque no es ni con ejército ni con espada, es por la obra del Espíritu en nosotros. La persona de Cristo por el Espíritu en nuestra vida está produciendo la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora vivimos por Él y para Él. Santidad no es un mandamiento religioso. Amén. Puede sonar raro esto. Santidad no es un mandamiento religioso. Es la consecuencia de haber sido traspasado y atravesado por el amor y la gracia del Padre. Y el amor y la gracia del Padre es la persona de Cristo. Es la consecuencia, es la evidencia de la vida interior, de lo que está pasando en nuestro interior. Es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Cristo que convence de pecado, juicio y justicia. Es el Espíritu de Cristo que nos reviste de poder. ¿Para qué? ¿Solo para echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos? No, eso tiene que pasar. Pero se necesita poder para vivir una vida de santidad, para vencer la tentación de todos los días.
para vencer aquellas cosas que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, para que Cristo sea una realidad en nuestra vida y no simplemente reuniones y textos que recordamos, sino que Cristo sea una revolución en cada uno de nosotros. Se necesita poder, y ese poder viene como consecuencia de la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Yo siempre doy un ejemplo que alguien dio una vez, que tenía una batería cargada y dijo, voy a desconectar el timbre de la red eléctrica y la voy a conectar a la batería. Entonces desconectó el timbre de su casa y lo conectó a la batería. Y fue a tocar el timbre y el timbre sonó. Y dijo, bueno, qué bueno, anda esto. Y dijo, ahora voy a hacer otro experimento. Voy a desconectar toda la red eléctrica, las luces, las lámparas, de la red eléctrica y voy a conectarlo a la batería. Y cuando fue a prender las luces se prendieron muy tenue, muy bajita. Y este hombre llegó a una conclusión. Se necesita mucho más energía para hacer luz que para hacer ruido. ¿Amén? Se necesita mucho más energía para hacer luz que para hacer ruido. Ruido hace cualquiera. Luz, no todos. ¿Se entiende? Se necesita poder de Dios para hacer luz el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en el seno familiar, en el trabajo, donde nadie me ve, pero Dios me ve. Pero se trata de la vida de Cristo en nosotros, manifestándose, no en algo que tenemos que hacer por fuerza. Debemos preguntarnos de verdad, ¿el Espíritu Santo está llenando mi vida? ¿El Espíritu Santo está gobernando mi vida? ¿Qué frutos, qué evidencias hay de que el Espíritu Santo está gobernando mi vida, llenando mi vida y saturando mi vida? Hay muchos diciendo soy lleno del Espíritu Santo, pero los frutos no se evidencian. El Espíritu es santo, por lo tanto se tiene que evidenciar en nosotros una vida en santidad, gobernada por Él. Miren, hay una crisis de hombres y mujeres santos. Hay una crisis. Cuando nosotros tenemos que referirnos a algún santo, tenemos que ir cientos de años para atrás para hablar de hombres y mujeres santos, ¿verdad? Cientos de años para atrás. Y bueno, San Agustín, el apóstol Pablo, hay una crisis de hombres y mujeres santos en la iglesia, en la sociedad hoy. Y cuando hablamos de santos tenemos que mirar muchos años atrás. Es tiempo que se levante una generación de hombres y mujeres santos, que sean modelos a seguir y podamos decirle a aquellos que están al lado nuestro y que vienen detrás nuestro, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Hay una crisis de hombres y mujeres santos y es necesario que en este tiempo se levante una generación de hombres y mujeres santos que sean modelos, que podamos decirle a los demás, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Una generación que haga flamear la bandera de la santidad en medio de una sociedad corrompida, que corre a pasos agigantados hacia el infierno, que vive un libertinaje total, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Una generación que verdaderamente actuemos como sal y luz en medio de estos tiempos.